Siempre he pensado que la carretera guarda más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Mi nombre es Jack y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo Estados Unidos, pero principalmente en Texas. A lo largo de los años, he visto cosas que harían que incluso el más valiente se replantee su valentía. Pero nada se compara con lo que viví una noche particularmente oscura en una desolada carretera texana. Era una de esas noches en las que la luna decide esconderse, dejando el mundo a merced de una oscuridad casi palpable. Había comenzado mi ruta desde Houston con destino a Amarillo. La carga era rutinaria, componentes electrónicos, pero el viaje estaba lejos de serlo. Pasada la medianoche, decidí que era hora de hacer una parada en una pequeña estación de servicio que conocía. No era más que un punto solitario en el vasto lienzo negro de la noche. Las luces parpadeantes del letrero parecían luchar contra la oscuridad que las quería devorar. Bajé del tráiler para estirar las piernas y tomar un café, aunque el establecimiento prometía poco más que una bebida quemada. Regresé a mi cabina y justo cuando estaba por retomar la ruta, vi a través del retrovisor una figura que se acercaba a mi tráiler. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y desgastado, con un sombrero que le cubría el rostro. Pensé en ignorarlo y seguir mi camino, pero algo en su presencia me detuvo. ¿Necesita ayuda?, pregunté, bajando la ventana un poco, lo suficiente para hablar, pero no tanto para una invitación. ¿Podría llevarme hasta el próximo pueblo? No queda lejos. Su voz era rasposa, como si cada palabra le costara. A pesar de la incomodidad que sentía, asentí. No era propio de mí dejar a alguien a su suerte en un lugar tan solitario. Subió al tráiler y se sentó a mi lado, en silencio. El olor a tierra mojada y algo dulzón, como a podrido, se hizo evidente después de unos minutos, pero no quise ser descortés y comentarlo. Continuamos el viaje en silencio. Cada tanto, lanzaba una mirada hacia donde él estaba, solo para encontrar su rostro aún oculto bajo la sombra de su sombrero. La carretera se desplegaba ante nosotros, solitaria y eterna. De repente, el motor del tráiler comenzó a fallar. Miré el tablero, pero no había indicación de lo que podría estar mal. El tráiler se detuvo por completo en medio de la nada. «Debe ser una broma», murmuré, más para mí que para él. Sin embargo, cuando me giré para explicarle la situación al misterioso pasajero, me encontré con que el asiento a mi lado estaba vacío. Era como si nunca hubiera estado ocupado. La puerta del lado del pasajero estaba firmemente cerrada y no había signos de que alguien hubiera salido del vehículo de forma apresurada o incluso normal. Un escalofrío profundo e incontrolable recorrió mi cuerpo, un frío que no se debía a la temperatura del aire, sino al miedo creciente y palpable que comenzaba a apoderarse de mí. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, alguna señal de que había sido mi imaginación la que había llenado el asiento vacío. Pero lo único que encontré fue el silencio ominoso de la noche y la oscuridad abrumadora que me rodeaba. Mi mente luchaba por procesar la desaparición repentina y un sentimiento de vulnerabilidad se instaló en mí, haciéndome cuestionar mi seguridad en aquel lugar solitario en medio de la nada. Era una sensación desconcertante, como si los límites entre lo posible y lo imposible se hubieran desdibujado, dejándome en un estado de alerta que no podía calmar. Salí del tráiler para revisar el motor, impulsado más por un deseo de hacer algo, de moverme, que por una verdadera preocupación mecánica. A pesar de la tensión del momento, sabía en el fondo que era improbable encontrar algo fuera de lo común. Estos vehículos están diseñados para soportar los rigores de largos viajes a través de terrenos y condiciones adversas sin flaquear. Me agaché bajo el enorme capó, examinando cada componente con una linterna, buscando alguna anomalía, algún signo de desgaste que pudiera justificar una parada inesperada, aunque más no fuera para calmar mi mente. Como esperaba, todo en el motor parecía estar en perfecto estado.
Los conectores estaban seguros, los cables intactos y no había fugas de fluidos ni componentes sueltos. Cerré el capó con un golpe seco y me quedé un momento apoyado en él, respirando profundamente el aire frío de la noche, intentando sacudirme el desconcierto. Con un suspiro resignado, volví a la cabina, cerrando con firmeza la puerta detrás de mí. Me hundí en el asiento del conductor, rodeado por la familiaridad de los controles e instrumentos, tratando de convencerme de que la aparición del pasajero había sido producto de mi imaginación. El cansancio, sin duda, me estaba jugando una mala pasada. Las largas horas al volante, la monotonía del paisaje y la oscuridad contribuían a un estado mental en el que las líneas entre lo real y lo irreal parecían difuminarse fácilmente. Me restregué los ojos cansados, decidido a creer que no había nada sobrenatural en lo que había experimentado, y me concentré en prepararme mentalmente para retomar el viaje, intentando ignorar el persistente sentimiento de inquietud que me acompañaba. Cuando puse en marcha el tráiler, todo funcionó perfectamente, como si nada hubiera pasado. Decidí no detenerme hasta llegar a Amarillo, a pesar del cansancio que me pesaba en los párpados, pero cada sombra que la luz de mis faros revelaba me hacía estremecer, cada sonido del viento me hacía girar esperando encontrar a aquel hombre de nuevo a mi lado. No hubo más incidentes esa noche, pero el recuerdo de aquel pasajero fantasma y la parada forzosa en medio de la oscura carretera de Texas me han acompañado desde entonces, aferrándose a mi memoria con una tenacidad inquietante. Las horas restantes del viaje transcurrieron sin altercados, pero la sensación de que algo anómalo había ocurrido esa noche no me abandonó ni por un segundo. Desde aquel inquietante encuentro, cada vez que el silencio de la noche es especialmente profundo y el mundo parece suspenderse en una calma expectante, me parece oír su voz rasposa, apenas audible, pidiendo que lo lleve al próximo pueblo. Esos momentos me llenan de un escalofrío que trasciende el frío, recordándome que hay secretos en las carreteras solitarias que es mejor no tratar de entender. A menudo, cuando la soledad del camino se hace más intensa y las sombras parecen cobrar vida en el rabillo de mi ojo, siento la tentación de mirar hacia atrás, buscando alguna figura que quizá esté allí, en el límite de la luz de mis faros. Pero sé, con una certeza que me hiela el alma, que algunas cosas en la carretera son mejor dejarlas atrás, sin mirar atrás. Esta experiencia ha cambiado mi percepción de los viajes nocturnos. Ahora, cada milla que recorro está impregnada de una cautela renovada, un respeto por los misterios que la noche puede esconder y un reconocimiento de que, en ocasiones, la realidad puede ser mucho más extraña y perturbadora de lo que nuestra mente racional quisiera admitir. El último kilómetro. Mi nombre es Jack Thompson y esta historia comenzó una noche fría y nublada en Oakland. Había estado al volante desde el atardecer. Llevaba conduciendo mi tráiler por casi 10 horas seguidas y mis ojos empezaban a pesarme como plomo, sintiendo cada parpadeo como una batalla contra el sueño. Decidí que necesitaba detenerme. No era solo el cansancio lo que me urgía a parar. Mi tanque de combustible también estaba peligrosamente bajo, y el último lugar donde quería quedarme parado era en esas carreteras solitarias y oscuras. Era evidente que debía encontrar pronto una estación de servicio, tanto para reponer fuerzas como para asegurarme de que mi viejo compañero de ruedas pudiera seguir adelante. Al poco tiempo, divisé las luces tenues de una estación de servicio a lo lejos. Era una de esas viejas estaciones que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, situadas en un tramo solitario de la carretera, lejos de la civilización. Las luces parpadeaban de forma intermitente, como si dudaran en enfrentar la oscuridad de la noche. Me dirigí lentamente hacia la bomba de combustible y detuve mi tráiler con un suspiro de alivio. Al salir del camión, estiré mis piernas entumecidas por el largo trayecto.
sintiendo cómo el frío aire de la noche me azotaba la cara con una intensidad gélida. Mientras me movía para desentumecer mis músculos, el silencio de la noche solo se veía interrumpido por el leve zumbido de las luces de la estación y el ocasional chasquido de algún insecto nocturno. El lugar estaba prácticamente desértico, dándole un aire aún más solitario y abandonado. Lo único que rompía la uniformidad del vacío era un viejo sedán, aparcado en un rincón oscuro de la estación. Era un modelo antiguo, de esos que raramente se ven en las carreteras hoy en día, pintado de un color desvaído que parecía mezclarse con las sombras de la noche. No había señales de su conductor. El vehículo estaba estacionado de tal manera que parecía haber sido abandonado a su suerte. Quizás está dentro, pagando o en el baño, pensé, intentando dar una explicación lógica a la ausencia de personas en los alrededores. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzaba a crecer dentro de mí. Mientras observaba el entorno y sentía cómo el aire frío se volvía cada vez más denso a mi alrededor. Mientras la gasolina fluía con un monótono gorgoteo en el tanque de mi tráiler, un sonido inesperado captó mi atención. Un golpe suave, casi cauteloso, resonó desde el interior de la tienda de la estación. Volví mi cabeza hacia la fuente del ruido, esforzándome por ver a través del sucio y desgastado cristal de la entrada. A través de la ventana manchada y empañada, pude discernir figuras borrosas moviéndose con lentitud en el interior, como sombras entre los estantes polvorientos. Supuse que serían el empleado y quizás otro cliente nocturno que, como yo, había necesitado hacer una parada. Una vez que el surtidor indicó que el tanque estaba lleno, reemplacé la manguera en su sitio con un clic metálico y aseguré la tapa del combustible. Con una mezcla de curiosidad y cautela, me encaminé hacia la tienda para pagar. Mis pasos crujían levemente sobre el asfalto salpicado de grava mientras me aproximaba a la entrada, notando cómo la puerta chirriaba suavemente con cada ráfaga de viento. La atmósfera se sentía cargada de una electricidad estática, como si el aire mismo anticipara los acontecimientos venideros. A medida que me acercaba, el sonido de mis propios pasos parecía demasiado alto en el silencio que me rodeaba, y el golpeteo suave que había escuchado antes ahora parecía un eco distante en mi mente, instándome a descubrir qué o quién me esperaba dentro de esa tienda bañada por la luz parpadeante. Al abrir la puerta, un timbre anticuado sonó anunciando mi entrada. El interior estaba mal iluminado, con viejas estanterías llenas de productos cubiertos de polvo. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue el silencio. Era un silencio pesado, cargado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. «¿Hola?», llamé, pero nadie respondió. Caminé hacia el mostrador, donde una caja registradora antigua estaba sin ser tocada. Nadie estaba allí. La sensación de desasosiego creció dentro de mí. Miré alrededor, tratando de localizar a alguien, cuando un movimiento repentino en el rincón más oscuro de la tienda atrajo mi atención. Allí estaba, de pie al fondo de la tienda, un hombre que me daba la espalda. Llevaba puesta una camisa negra que, aunque alguna vez debió ser elegante, ahora mostraba signos evidentes de desgaste, con hilos sueltos colgando y zonas descoloridas que contrastaban con la oscuridad del tejido. Su cabello, un revoltijo de canas y tonos oscuros, parecía no haber conocido peine o agua en bastante tiempo, dando la impresión de un nido abandonado en desorden sobre su cabeza. Con cautela, me acerqué un poco más, tratando de mantener mi voz estable a pesar del palpable nerviosismo que empezaba a apoderarse de mí. «Disculpe, necesito pagar la gasolina», anuncié, intentando que mi tono sonara lo más normal posible. No quería parecer amenazante ni asustado. Aunque la soledad del lugar y la extraña apariencia del hombre frente a mí hacían difícil mantener la calma.
Aguardé un momento, esperando alguna reacción que indicara que me había escuchado, mientras el silencio del lugar se volvía casi ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido intermitente de las luces fluorescentes. El hombre se giró lentamente. Su cara estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos profundos de oscuridad. No dijo una palabra, solo me miró fijamente con una expresión que no pude descifrar. De repente el hombre desapareció de una forma que desafiaba toda lógica o razón. No fue que saliera corriendo ni que se ocultara rápidamente detrás de algún estante. Simplemente se esfumó, como si se hubiera disuelto en el aire mismo, dejando tras de sí un vacío que momentáneamente me dejó paralizado. En el lugar donde había estado, solo quedó un pequeño papel que flotó grácilmente hacia el suelo en una lenta danza descendente. Mi corazón latía con fuerza, y cada nervio de mi cuerpo parecía gritar alerta mientras me acercaba con cautela a recoger el papel caído. Al inclinarme y tomar el recorte, noté que sus bordes estaban amarillentos y desgastados por el tiempo, como si hubieran sido tocados por innumerables manos a lo largo de los años. Desplegué cuidadosamente el papel y mis ojos se fijaron en el titular que hablaba de un trágico accidente ocurrido cerca de esa misma estación de servicio, varias décadas atrás. El artículo describía un choque fatal en el que un conductor había perdido la vida en circunstancias misteriosas y nunca completamente resueltas. Las palabras parecían saltar del papel, cargadas de un sombrío eco del pasado, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo dorsal al conectar el suceso con la enigmática figura que acababa de desvanecerse ante mis ojos. El miedo se apoderó completamente de mí, un frío intenso me recorrió el cuerpo, erizando cada pelo y tensando cada músculo. Con manos temblorosas, saqué el dinero de mi billetera y lo dejé sobre el mostrador polvoriento de la tienda, sin preocuparme por contar el cambio. Mi única prioridad en ese momento era poner tanta distancia como fuera posible entre esa estación y yo. Salí rápidamente de la tienda, casi tropezando con mis propios pies en mi apuro por escapar. Al volver a mi tráiler, eché un último vistazo hacia atrás, hacia la estación que ahora parecía aún más siniestra y amenazante que antes. Las luces que antes titilaban de manera insegura ahora parpadeaban más frenéticamente, como si estuvieran enviando una señal de advertencia, un mensaje críptico que mi mente atemorizada no quería descifrar. Sentí como el pánico se apoderaba de cada pensamiento, instándome a huir sin mirar atrás. Me subí al tráiler, cerré la puerta con un golpe seco y giré la llave en el encendido. El motor cobró vida con un rugido reconfortante, un sonido que nunca antes me había parecido tan dulce. Pisé el acelerador sin vacilación y el tráiler se puso en movimiento, alejándose de la estación de servicio con cada vuelta de las ruedas. A medida que aumentaba la distancia, la intensidad de mi miedo comenzaba a disminuir. Pero el eco de aquel encuentro fantasmal permanecía vibrante y perturbador en mi memoria, un recordatorio de la oscura noche que esperaba dejar atrás. Nunca más volví a detenerme en esa estación de servicio en ninguno de mis viajes futuros. De hecho, con el tiempo, incluso modifiqué mi ruta habitual para evitar pasar por ese tramo de carretera siempre que fuera posible. Sin embargo, en las ocasiones en que no tenía más remedio que pasar por allí, siempre mantenía mi mirada fija al frente, aunque el rabillo del ojo me traicionaba, obligándome a echar un vistazo a las luces que parpadeaban en la distancia. Eran como un faro siniestro en medio de la oscuridad, un recordatorio macabro de lo que había experimentado aquella noche. Esas luces, parpadeando erráticamente, parecían llamar a los incautos, como si quisieran atraer a más almas desprevenidas a su misterioso abrazo. Pero yo ya había aprendido la lección, sabía lo suficiente como para resistir el llamado. Cada vez que me acercaba, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal, un claro recordatorio de la necesidad de mantenerme alerta y seguir adelante. Así que siempre conducía un poco más rápido al pasar por esa estación, asegurándome de ir siempre 1 kilómetro más allá de lo esperado,
antes de siquiera considerar detenerme, ya fuera por descanso o por necesidad. La imagen de la estación retrocediendo en mi espejo retrovisor se convirtió en un símbolo de alivio y seguridad, la confirmación de que había logrado escapar una vez más del oscuro secreto que aquel lugar parecía guardar celosamente. Hola a todos, en la comunidad de Relatos Ocultos en el Tiempo. Soy un gran admirador del contenido de este canal y he decidido compartir con ustedes una experiencia personal que aún hoy me cuesta creer que fue real. Mi nombre es Jeffrey y lo que les voy a contar sucedió hace unos años, cuando mi novia Gabriela y yo decidimos emprender una aventura que jamás olvidaríamos. Gabriela y yo nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura. Compartíamos el amor por los libros y las historias de misterio, lo que rápidamente nos unió. Nuestra relación siempre tuvo un toque de aventura. Nos encantaba explorar lugares nuevos, especialmente aquellos rodeados de naturaleza y misterio. Un fin de semana decidimos ir a acampar en un bosque conocido por su belleza natural y sus leyendas locales. Un amigo mío, Lucas, trabajaba allí como guardabosques y siempre nos había contado historias fascinantes sobre ese lugar. Nos aseguró que sería una experiencia tranquila y relajante. ¿Cómo nos equivocamos? A medida que Gabriela y yo nos adentrábamos más en el bosque, la emoción de nuestra aventura se mezclaba con un creciente sentimiento de inquietud. Mientras montábamos la tienda, recordé las historias que Lucas nos había contado sobre este lugar, ubicado en un parque nacional de Estados Unidos, cuyo nombre prefiero omitir por respeto a la privacidad y seguridad de mi amigo. Lucas nos había advertido que en este parque sucedían cosas extrañas, inexplicables. Varias personas habían desaparecido sin dejar rastro y nunca se supo más de ellas. Algunos hablaban de abducciones extraterrestres, pero yo siempre fui escéptico respecto a esas teorías. Otras historias eran aún más oscuras, sugiriendo la presencia de una secta satánica que realizaba sacrificios humanos en lo profundo del bosque. Lo más escalofriante de todo, sin embargo, fue cuando Lucas nos contó que una vez encontró una cabeza humana durante una de sus rondas. Lo más perturbador era que parecía ser la cabeza de un niño. Hasta el día de hoy, nadie sabe de dónde vino o a quién pertenecía. Esa historia me heló la sangre, pero traté de no pensar en ello y me concentré en disfrutar del viaje con Gabriela. A medida que la noche caía, el bosque se transformaba. Los sonidos naturales, que durante el día parecían tranquilizadores, ahora tenían un tono más siniestro. Gabriela intentaba mantener el ánimo con historias ligeras y risas, pero podía notar que ella también sentía una atmósfera diferente, casi como si no estuviéramos solos. Después de una cena ligera y algunas conversaciones, la temperatura comenzó a descender rápidamente, un recordatorio claro de que el invierno se acercaba. Decidí buscar leña para encender una fogata, necesaria para mantenernos calientes y para dar un toque más acogedor a nuestra aventura en el bosque. Todo marchaba bien, la fogata crepitaba suavemente y Gabriela se había quedado dormida al calor de las llamas. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando un estruendo repentino rompió la tranquilidad de la noche. Gabriela seguía dormida y no quería despertarla, pero mi curiosidad e inquietud me impulsaron a salir de la tienda. Lo que vi entonces me dejó completamente petrificado. A lo lejos, en medio del oscuro bosque, había un juego de luces que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No parecían ser de un avión ni de ningún tipo de nave humana. Estas luces se movían a una velocidad increíble, cambiando de dirección con una agilidad y precisión que desafiaban las leyes de la física tal como las conocemos. Sentí una mezcla de asombro y miedo.
Decidí despertar a Gabriela. Ella tenía que ver esto. Gabriela, despierta, tienes que ver esto, le susurré, sacudiéndola suavemente. Con los ojos aún nublados por el sueño, salió de la tienda y se quedó mirando el espectáculo de luces en el cielo. ¿Es eso lo que creo que es?, preguntó con una voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, ocurrió algo que no esperábamos. Hubo un ligero temblor de tierra, tan sutil que casi podría haber sido nuestra imaginación. Pero entonces vimos cómo las luces, o lo que fuera, dispararon algo hacia el bosque. En ese momento, el temblor se intensificó, sacudiendo el suelo bajo nuestros pies. Nos miramos el uno al otro, la misma pregunta reflejada en nuestros ojos. ¿Qué estaba pasando? La idea de extraterrestres, aunque parecía sacada de una película de ciencia ficción, de repente no parecía tan descabellada. ¿Era posible que lo que estábamos presenciando fuera un encuentro real con algo no humano? Las luces continuaron su danza en el cielo, y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, se apagaron, dejando atrás solo la oscuridad y el silencio del bosque. El temblor también cesó, y por un momento todo pareció volver a la normalidad. ¿Deberíamos irnos?, preguntó Gabriela. Su voz temblaba ligeramente. La idea de empacar y marcharnos en medio de la noche era aterradora, pero quedarnos allí, después de lo que acabábamos de presenciar, también lo era. Decidimos que lo mejor sería permanecer en la tienda hasta el amanecer y luego decidir nuestro próximo movimiento. Pero la noche aún no había terminado. Mientras intentábamos volver a dormir, un sonido nos sobresaltó. Era un crujido, como si alguien o algo estuviera caminando cerca de nuestra tienda. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, escuchando. Los pasos se acercaban, lentos pero constantes, y cada crujido de las ramas bajo los pies de lo que fuera que se acercaba aumentaba nuestro terror. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, reuní el valor para salir de la tienda y enfrentar lo que sea que estuviera merodeando afuera. Gabriela se aferró a mi brazo, temerosa pero decidida a no quedarse sola. Abrí la cremallera de la tienda lentamente, esperando encontrarme con lo desconocido. Sin embargo, lo que encontré fue un pequeño gatito, maullando suavemente, con una mirada de confusión y miedo en sus ojos. Parecía haberse perdido o haber sido abandonado en el bosque. Gabriela y yo soltamos un suspiro de alivio y risa nerviosa. Era solo un gato, nada más, pero aún así, la tensión del momento anterior aún flotaba en el aire. Mientras acariciábamos al gatito, tratando de calmarlo y a nosotros mismos, no podíamos dejar de pensar en las luces y el temblor que habíamos experimentado. Esa experiencia había cambiado algo en mí. Siempre fui un escéptico, alguien que necesitaba ver para creer, pero lo que vimos esa noche desafiaba cualquier explicación lógica o científica. ¿Crees que realmente podrían ser extraterrestres?, preguntó Gabriela en voz baja, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera invocar su regreso. No lo sé, respondí honestamente, pero lo que sí sé es que lo que vimos no era algo normal, no era un avión ni un dron, se movía de una manera que simplemente no parece de este mundo. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, hablando sobre lo que habíamos visto y lo que podría significar. El gatito, ahora acurrucado en el regazo de Gabriela, parecía haberse calmado, ajeno a nuestras preocupaciones y temores. Al amanecer, con la luz del día devolviendo algo de normalidad al mundo, empacamos nuestras cosas y decidimos volver a casa. El bosque, ahora bañado en la luz del sol, parecía un lugar completamente diferente, casi burlándose de nuestros miedos nocturnos. Pero la experiencia de esa noche se quedó conmigo. Ya no podía negar la posibilidad de que no estamos solos en este mundo. Lo que sea que vimos esa noche, fuera de este mundo o no, había abierto mi mente a posibilidades que nunca antes había considerado. Mientras conducíamos de regreso a casa, con el gatito dormido en el asiento trasero, sabía que esta experiencia sería algo que ni Gabriela ni yo olvidaríamos jamás.
Algo había cambiado no solo en lo que creíamos, sino también en cómo veíamos el mundo. Y aunque no teníamos respuestas, teníamos una historia que contar, una historia que desafiaría las creencias de cualquiera. Mi nombre es Emilio. Me gusta la tranquilidad y el misterio que esconde cada rincón de un bosque. Esa fascinación me llevó a convertirme en guardabosques. Tras años de esfuerzo y estudios en ciencias ambientales, logré obtener mi puesto en el Parque Nacional de Clearwater, un vasto y hermoso bosque en los Estados Unidos. Mi trabajo consistía en mantener el orden natural del parque, supervisar que los visitantes respetaran las reglas y ocasionalmente participar en rescates. Sin embargo, nada me preparó para la experiencia que viví una noche, una experiencia que aún me cuesta creer. Era una fría noche de octubre y me encontraba en turno nocturno. Las noches en el bosque eran usualmente pacíficas, una oportunidad para disfrutar del silencio y la soledad. Esa noche estaba solo en mi cabaña, revisando informes y planificando las tareas del día siguiente. De repente, un olor fétido y desconocido invadió el lugar. Era un hedor insoportable, como algo podrido mezclado con un aroma metálico. Pensé que quizás algún animal había muerto cerca y decidí investigar. Tomé mi linterna y salí al exterior. El bosque en la noche es un mundo completamente diferente. Los sonidos habituales del día se transforman en un coro misterioso de crujidos y susurros naturales. Pero aquella noche, algo más rompía la monotonía de esos sonidos. Un ruido extraño, como ramas quebrándose bajo un peso considerable, venía desde una dirección específica. Con cautela me dirigí hacia allí. Avancé por el sendero. El haz de mi linterna apenas perforaba la oscuridad. El olor se hacía más intenso a medida que me acercaba. Entonces lo vi. A lo lejos una figura imponente se recortaba contra la penumbra del bosque. Al principio pensé que era un oso, pero no, era algo diferente. La figura parecía humana, pero era demasiado grande. Sus proporciones no eran naturales. Congelado en el sitio, observé cómo la figura se movía con una velocidad sorprendente para su tamaño. Se desplazaba entre los árboles con una agilidad que desafiaba la lógica. Mi corazón latía con fuerza y por un momento consideré volver a la cabaña y llamar a mi supervisor. Pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Continué siguiendo a la figura a una distancia segura. Cada paso que daba aumentaba la tensión en el aire. El bosque parecía contener la respiración, como si estuviera tan intrigado como yo. De repente, la figura se detuvo, se giró hacia mí. No pude ver su rostro, pero sentí que me observaba. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era como si esa criatura pudiera ver a través de mí. Entonces, tan rápido como apareció, se alejó, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí, temblando, sin saber qué hacer. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, regresé a la cabaña. Llamé a mi supervisor y le conté lo que había visto. Su respuesta fue escéptica, pero acordó venir al amanecer. Pasé el resto de la noche en vela, saltando al menor ruido. Cuando mi supervisor llegó, revisamos el área juntos. No encontramos nada inusual, solo huellas de animales comunes en el bosque. Me sugirió que tal vez había sido un alce o un oso y que la oscuridad y mi imaginación habían hecho el resto. Pero yo sé lo que vi. No era ningún animal que haya visto antes y definitivamente no era producto de mi imaginación. Desde esa noche, cada vez que entro al bosque, siento una presencia, como si algo o alguien estuviera observándome desde la distancia. No puedo explicar lo que vi esa noche en el bosque de Clearwater, pero algo en mi interior me dice que hay misterios en estos bosques que están más allá de nuestra comprensión. Desde que tengo memoria, siempre me ha fascinado la naturaleza. Crecí en una pequeña ciudad rodeada de bosques y montañas y pasaba la mayor parte de mi tiempo libre explorando el aire libre. Cuando me gradué de la escuela secundaria, supe que quería dedicar mi vida a proteger los espacios salvajes que tanto amaba.
Estudié biología y conservación ambiental en la universidad. Después de graduarme, trabajé en varios trabajos relacionados con la conservación, ganando experiencia en el campo. Finalmente, después de años de trabajo duro y dedicación, conseguí el trabajo de mis sueños como guardabosque en un bosque en los Estados Unidos. La razón por la que terminé trabajando el turno de noche es bastante simple. Era el novato, el último en llegar, y a nadie le gusta trabajar de noche. Pero a mí no me importaba. De hecho, prefería la tranquilidad y la paz de la noche en el bosque. Desde que era un niño, me perdía en los bosques detrás de mi casa, explorando cada rincón y crujido que podía encontrar. Cuando crecí, supe que quería dedicar mi vida a proteger estos espacios salvajes. Así que, después de años de estudio y trabajo duro, finalmente conseguí el trabajo de mis sueños. Guardabosque en un bosque en los Estados Unidos. La vida en el bosque era tranquila y pacífica. Pasaba mis días patrullando los senderos, asegurándome de que la flora y fauna estuvieran seguras y de que los visitantes respetaran las reglas del parque. Pero todo cambió aquella noche. Estaba patrullando como de costumbre cuando vi una luz en la distancia. Parecía provenir del lugar donde un grupo de jóvenes estaba acampando. Al acercarme, vi una bengala en el cielo. Corrí hacia el lugar, temiendo lo peor. Cuando llegué, encontré a 3 de los 5 jóvenes en estado de shock. 2 de las chicas habían desaparecido. Los jóvenes me contaron que estaban durmiendo cuando una luz brillante iluminó todo el campamento. Cuando la luz se apagó, las chicas ya no estaban. Llamé a la policía de inmediato. Llegaron rápidamente y comenzaron a interrogar a los jóvenes. Pero la historia era confusa y no había rastro de las chicas. La búsqueda continuó durante días, pero no encontramos ninguna pista de lo que pudo haberles sucedido. Hasta el día de hoy, el caso sigue abierto. A veces, cuando estoy solo en el bosque, todavía me pregunto qué era esa luz gigante. Pero lo que más me atormenta es el destino de esas 2 jóvenes. ¿Qué les sucedió aquella noche en el bosque? Tal vez nunca lo sepamos. Soy un guardabosque en el Bosque Nacional de Sequoia, en California. Me encanta mi trabajo, estar en contacto con la naturaleza y proteger a los animales y las plantas de este hermoso lugar. He visto muchas cosas increíbles en mis años de servicio, pero nada se compara con lo que me pasó hace unos meses. Era una noche de luna llena, y yo estaba haciendo mi ronda habitual por el bosque. Llevaba mi linterna, mi radio y mi arma, por si acaso. Todo estaba tranquilo y silencioso, solo se escuchaban los sonidos de los grillos y los búhos. Me sentía relajado y en paz, disfrutando del aire fresco y el cielo estrellado. De repente vi una luz brillante en el horizonte, que se movía rápidamente hacia mí. Pensé que era un avión o un helicóptero, pero no escuché ningún ruido de motor. La luz se acercaba cada vez más y yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Era como un disco plateado que emitía un resplandor azulado. Tenía unos 10 metros de diámetro y volaba a unos 50 metros de altura. Me quedé boquiabierto, sin poder creer lo que veía. ¿Era un ovni? ¿Un experimento militar? ¿Una broma? No tenía sentido. La luz se detuvo justo encima de mí y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sentí que me observaban, que me analizaban, que me invadían. Quise gritar, pero no pude. Quise correr, pero no pude. Estaba atrapado como un conejo frente a una serpiente. Entonces, la luz cambió de color y se volvió roja. Un rayo salió del centro del disco y me apuntó directamente. Sentí un dolor insoportable, como si me quemaran por dentro. Caí al suelo, convulsionando y llorando. No sé cuánto tiempo duró, pero me pareció una eternidad. Luego, la luz se apagó y el disco se alejó tan rápido como había venido. Me quedé tirado en el suelo, temblando y sangrando. Intenté levantarme, pero no pude. Intenté hablar por la radio, pero no pude. Estaba solo, herido y asustado. No sabía qué me habían hecho ni por qué. No sabía si volverían ni qué harían. Solo sabía que estaba vivo y que tenía que sobrevivir. Pasaron horas,
o quizás días, no lo sé. Perdí la noción del tiempo. Nadie vino a buscarme, nadie me respondió. Pensé que iba a morir, que nadie me creería, que nadie me extrañaría. Pensé en mi familia, en mis amigos, en mi trabajo. Pensé en todo lo que había hecho y en todo lo que me quedaba por hacer. Pensé en lo que había visto y en lo que no entendía. Pensé en lo que me habían hecho y en lo que me habían dejado. Entonces escuché un ruido. Era el sonido de un motor, de un coche. Me llené de esperanza y traté de gritar. Pero mi voz era débil y el coche estaba lejos. Vi las luces del coche que se acercaban por el camino. Eran 2 hombres, los cuales me ayudaron a salir de ese lugar. No sé qué me pasó después, porque no recuerdo nada hasta que me llevaron al hospital. Solo sé que tengo miedo, mucho miedo, y que no estoy solo o no estamos solo en este mundo. Mi nombre es Marco y durante años serví en una unidad de reconocimiento de un ejército occidental. Nuestra misión nos llevó a un rincón olvidado de África, donde la densa selva y los vastos desiertos se funden en un paisaje tan hermoso como despiadado. No puedo decirte el nombre del lugar por razones de seguridad, pero te aseguro que su recuerdo me persigue hasta el día de hoy. Era el verano de 2012. Y nuestra tarea era realizar un reconocimiento en profundidad para recopilar información sobre actividades insurgentes en la región. El calor era sofocante, la humedad insoportable y la vegetación tan espesa que a veces parecía tragarnos enteros. Durante el día, el sol golpeaba sin piedad y por la noche, la oscuridad era total, rota solo por los sonidos de la vida salvaje que habitaba aquel lugar olvidado por Dios. Habíamos establecido un campamento temporal en un claro, cerca de un pequeño río que serpenteaba a través de la selva. Las órdenes eran claras: mantener la posición, recoger datos y no comprometer nuestra presencia. Todo iba según lo planeado hasta que en nuestra tercera noche algo cambió. Esa noche, la selva estaba inusualmente silenciosa. La falta del habitual concierto de ruidos nocturnos nos puso a todos en alerta. Al principio pensamos que podría ser un depredador grande en las cercanías, algo que no era raro, pero lo que sucedió a continuación desafió toda explicación lógica. Alrededor de la medianoche, mientras la mayoría de nosotros intentábamos descansar, uno de nuestros vigías reportó movimiento en la periferia del campamento. Tomé mi equipo y me uní a él para investigar. Nos movimos en silencio, utilizando visión nocturna para evitar alertar a cualquier animal o persona que pudiera estar acechando, pero no encontramos nada, solo la quietud opresiva de la selva. Al regresar al campamento, uno de nuestros equipos de comunicaciones empezó a captar señales extrañas. Eran sonidos distorsionados, como si alguien intentara transmitir un mensaje a través de una frecuencia antigua y dañada. Lo extraño era que estábamos en una frecuencia reservada para uso militar, y según nuestros informes, no había ninguna otra operación en la zona. Intentamos rastrear la fuente, pero cada vez que creíamos estar cerca, la señal se movía o desaparecía. La tensión en el campamento creció. Algunos hombres murmuraban sobre leyendas locales, historias que habían escuchado de los escasos habitantes de la región, historias de espíritus y entidades antiguas que aún merodeaban estas tierras, guardianes celosos de sus secretos. La situación alcanzó su punto álgido en la quinta noche. Justo después de la medianoche, el perímetro del campamento se iluminó como si fuera de día. Una luz intensa y cegadora, pero sin fuente aparente, envolvió todo a nuestro alrededor. El calor era insoportable, como si el aire mismo ardiera. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la oscuridad. En el centro del campamento, donde antes no había nada, ahora se encontraba un objeto. Era una especie de piedra,
de unos 3 pies de altura, cubierta de símbolos que no reconocíamos. No había manera de que hubiera estado allí antes. El área había sido limpiada meticulosamente cuando establecimos el campamento. Nadie durmió esa noche. Al amanecer decidimos destruir el objeto, temiendo que pudiera ser algún tipo de dispositivo enemigo desconocido. Pero cuando intentamos acercarnos, la piedra simplemente desapareció ante nuestros ojos, sin dejar rastro ni cenizas, como si nunca hubiera estado allí. Ese mismo día recibimos órdenes de evacuar la zona y regresar a la base. La misión se dio por concluida y nunca se nos ofreció ninguna explicación sobre lo que había sucedido. Desde entonces he dejado el servicio, pero las noches que pasé en aquella selva africana me han perseguido. A veces, en la quietud de la noche, me parece escuchar los sonidos distorsionados de aquellas transmisiones imposibles y siento el calor abrasador de aquella luz inexplicable. Aunque he buscado respuestas, me he resignado a la idea de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Esta experiencia me enseñó que por mucho que creemos dominar la naturaleza o entender los secretos del universo, siempre habrá aspectos que escapan a nuestra percepción, recordatorios humildes de que no estamos solos y que el mundo está lleno de maravillas y horrores que desafían nuestra razón. Después de varios meses en Afganistán, regresé a Estados Unidos buscando un poco de paz y normalidad. Decidí alquilar un apartamento en Virginia, cerca de la base militar, donde seguiría prestando mis servicios. El edificio, antiguo pero bien conservado, se encontraba en Alexandria, un lugar con historia y tranquilidad, justo lo que necesitaba. El apartamento era espacioso, con grandes ventanas que ofrecían una vista serena de la calle arbolada. Me llamó la atención desde el primer momento y, sin dudarlo, firmé el contrato de arrendamiento. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, ocupado en acomodar mis cosas y adaptarme de nuevo a la vida civil. Sin embargo, una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, comencé a escuchar ruidos inexplicables. Eran golpes sordos que parecían venir de dentro de las paredes, seguidos de un arrastrar que resonaba por el pasillo. Al principio, atribuí estos sonidos a la antigüedad del edificio o a los vecinos, aunque me extrañaba no haberlos escuchado durante el día. Con el pasar de las noches, los ruidos se volvieron más intensos y frecuentes. Empecé a experimentar una sensación de inquietud que me acompañaba incluso durante el día. Pensé que tal vez estaba enfrentando algún tipo de estrés postraumático debido a mi servicio en Afganistán, así que decidí buscar ayuda profesional. El psicólogo me aseguró que era normal experimentar cierto grado de ansiedad al reintegrarse a la vida civil y me sugirió técnicas de relajación y mindfulness para aliviar mis síntomas. Sin embargo, a pesar de seguir sus consejos, los ruidos no solo persistieron, sino que se volvieron más agudos. Una noche, la intensidad de los golpes me sacó de la cama. Decidí investigar, recorriendo el apartamento en busca del origen de esos sonidos. Al llegar al pasillo, el frío era penetrante, una sensación anormal considerando que era verano y el apartamento tenía un buen sistema de calefacción. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Pequeños objetos de mi sala empezaron a moverse solos, levitando unos centímetros antes de caer al suelo. El corazón me latía a 1000 por hora, y aunque mi entrenamiento militar me había preparado para enfrentar al enemigo, nada me había preparado para esto. No había dudas de que lo que estaba experimentando iba más allá de cualquier explicación lógica o psicológica. Desesperado por respuestas, comencé a investigar la historia del edificio. Mis vecinos, reacios al principio a hablar, eventualmente compartieron historias sobre el apartamento que ahora ocupaba. Décadas atrás había sido el hogar de un hombre solitario, conocido por su naturaleza ermitaña y por los extraños rituales que se decía realizaba dentro de esas paredes. Su muerte,
ocurrida en el mismo apartamento bajo circunstancias misteriosas, había dejado una marca imborrable en el lugar. Armado con esta información, busqué la ayuda de un equipo especializado en fenómenos paranormales. Quería creer que había una explicación racional, que todo esto era simplemente el producto de mi mente cansada y afectada por la guerra. Pero lo que descubrimos esa noche desafió toda lógica. El equipo montó cámaras y equipos de grabación en los puntos más activos del apartamento. Mientras observábamos las pantallas, un frío glacial llenó la habitación y una figura sombría apareció en el pasillo, moviéndose con un propósito oscuro. Los dispositivos comenzaron a registrar fluctuaciones extremas y una voz apenas audible rompió el silencio, pronunciando palabras en un idioma que ninguno de nosotros pudo identificar. Esa noche comprendí que no estaba luchando contra las secuelas de la guerra, sino contra algo que residía en mi nuevo hogar, algo que había estado ahí mucho antes de mi llegada. La decisión de mudarme fue inmediata, pero las experiencias vividas en ese apartamento me han perseguido. Ahora sé que hay batallas que trascienden el entendimiento humano, y aunque he encontrado un nuevo lugar para vivir, la sensación de ser observado por algo que no puedo ver me acompaña todavía. Esta experiencia ha cambiado mi percepción de la realidad, enseñándome que en ocasiones los verdaderos horrores no vienen del exterior, sino de lo que se esconde en las sombras de nuestros propios hogares. Hace unos años, después de retirarme del ejército, decidí mudarme a un pequeño pueblo en las montañas de Puerto Rico, buscando la tranquilidad que tanto anhelaba tras años de servicio. El lugar, aunque remoto y rodeado de densa vegetación, era conocido por su calidez humana y por las historias que se tejían entre sus habitantes, historias de criaturas y misterios que nunca tomé en serio, hasta aquella noche. Mi nueva vida era simple. Me dedicaba a la carpintería, creando muebles por encargo. La gente del pueblo comenzó a respetarme no solo por mi pasado militar, sino también por mi habilidad para trabajar la madera. Un día, mientras entregaba un encargo en el otro extremo del pueblo, un cliente y ahora amigo, Roberto, me comentó sobre extrañas desapariciones de animales en su finca. Según él, algo o alguien estaba atacando a sus cabras, dejándolas completamente drenadas de sangre. Roberto, con una mezcla de miedo y fascinación, susurraba sobre el chupacabras, un ser que, según las leyendas locales, habitaba en nuestras tierras. Al principio lo tomé como una de esas historias para asustar a los forasteros, pero la preocupación en la voz de Roberto era palpable. Esa noche, mientras me acomodaba en mi pequeña casa al pie de la montaña, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. Decidí que al día siguiente iría a ayudarlo, pensando que quizás sería algún animal salvaje, y con mi entrenamiento militar no sería difícil dar con él. Con los primeros rayos del sol, me dirigí a la finca de Roberto. El panorama era desolador. Varias de sus cabras yacían en el suelo, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Roberto, desesperado, me pidió que pasara la noche allí, esperando sorprender al responsable. Acepté, movido por la necesidad de proteger a mi amigo y su medio de vida. Acomodamos varios focos alrededor del área donde las cabras solían ser atacadas y con rifles en mano esperamos. Las horas pasaban lentamente y el silencio de la noche se rompía solo por el ocasional sonido de la fauna nocturna. Cerca de la medianoche algo cambió. Un movimiento rápido y silencioso en la periferia de la luz captó nuestra atención. Era una criatura como nunca había visto, ágil, con una estatura mediana y ojos que reflejaban la luz como los de un gato. No se parecía a nada conocido. Su piel parecía casi reptiliana bajo el tenue resplandor de los focos. Roberto y yo nos miramos, sin saber cómo reaccionar. La criatura,
Al notar nuestra presencia, emitió un sonido agudo y desgarrador, un grito que heló mi sangre, a pesar de haber enfrentado el peligro innumerables veces en mi carrera militar. Sin embargo, en lugar de atacarnos, el ser se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándonos con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, la noticia de nuestro encuentro se esparció por el pueblo como pólvora. Algunos nos creyeron, otros pensaron que era producto de nuestra imaginación. Decidido a encontrar respuestas, investigué más sobre estas criaturas, descubriendo historias similares en diferentes partes de Puerto Rico y América Latina. En las semanas siguientes preparé trampas y pasé noches en vela, esperando el regreso de la criatura, pero nunca volví a verla. Lo que sí encontré fueron más animales drenados de sangre, no solo en la finca de Roberto, sino en otras partes del pueblo. La tensión creció entre los habitantes. Algunos decidieron mudarse. Otros optaron por proteger sus hogares con símbolos religiosos y amuletos. A pesar de mi escepticismo inicial, esta experiencia me hizo cuestionar muchas cosas que daba por sentadas. La criatura, el chupacabras, dejó de ser una simple leyenda para convertirse en un misterio que habitaba en las sombras de nuestro pueblo. Mi vida tranquila se transformó en una constante vigilancia, esperando el momento en que el ser decidiera mostrarse nuevamente. Años después, aunque nunca volví a encontrarme cara a cara con el chupacabras, las historias sobre él y las desapariciones continuaron. Algunos dicen que se mudó a otro lugar, otros que simplemente se escondió aún más en las profundidades de las montañas de Puerto Rico, esperando el momento oportuno para volver a acechar. Lo único cierto es que esta experiencia me enseñó que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y a veces, lo único que podemos hacer es esperar y estar preparados para lo desconocido. Era una noche típica en las vastas extensiones de Texas, un estado conocido tanto por su inmensidad como por sus misterios. Mi nombre es Alex, y tras servir varios años en el ejército, me había acostumbrado a enfrentar situaciones extremas. Sin embargo, nada me preparó para lo que experimentaría en aquel campo alejado de la civilización cerca de Marfa, un lugar famoso por sus inexplicables luces nocturnas. Mi historia comienza un otoño, cuando decidí acampar solo en aquel paraje desolado, buscando paz y tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Era un entusiasta del aire libre y la soledad nunca me había incomodado. Al contrario, la disfrutaba. Monté mi campamento cerca de un viejo rancho abandonado, cuya estructura aún resistía el paso del tiempo, ofreciendo un testimonio silencioso de días pasados. La noche cayó sin incidentes y tras una cena ligera me dispuse a admirar el cielo estrellado, una vista que siempre me había fascinado. Fue entonces cuando noté algo extraño, luces que se movían en el cielo de manera errática, cambiando de color y dirección sin ningún patrón aparente. Recordé haber oído historias sobre las luces de Marfa, pero siempre había sido escéptico. Ahora, con el espectáculo desplegándose ante mis ojos, no podía negar su existencia. Intrigado, saqué mis prismáticos para observar mejor. Las luces parecían jugar entre sí, acercándose y alejándose en un baile etéreo que desafiaba toda explicación. La curiosidad me embargó y decidí acercarme al rancho para tener una mejor vista, pensando que quizás desde un punto más elevado podría descifrar el misterio detrás de aquel fenómeno. Al acercarme al rancho, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío de lo esperado para una noche de otoño en Texas y una sensación de inquietud se apoderó de mí. No era miedo, pues había enfrentado peligros reales en el campo de batalla, pero algo en aquel lugar sentía diferente. Decidí ignorar mis instintos y continué mi camino hacia el interior del edificio. Dentro del rancho el silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis pasos sobre la madera vieja.
Exploré las habitaciones con mi linterna, encontrando restos de lo que alguna vez fue la vida cotidiana de alguien: una silla rota, páginas de periódicos amarillentas por el tiempo y fotografías desvanecidas de rostros ya olvidados. Mientras me adentraba más en el edificio, las luces externas se hicieron más intensas, iluminando el interior a través de las ventanas rotas, creando sombras danzantes en las paredes. De repente, un ruido me sobresaltó. Provenía del piso superior. Podría haber sido el viento, pensé, pero algo me impulsó a investigar. Subí las escaleras despacio, cada paso resonando en la estructura vacía. Al llegar arriba, me encontré con una habitación desde la cual se tenía una vista perfecta del cielo nocturno y las luces misteriosas. Me acerqué a la ventana, absorto en el espectáculo, cuando el suelo bajo mis pies cedió repentinamente, enviándome al piso de abajo entre una nube de polvo y escombros. Aterrado y dolorido, me levanté con dificultad, esperando encontrar mis huesos intactos. Fue entonces cuando las luces se intensificaron, concentrándose alrededor del rancho, como si fueran atraídas por mi caída. Paralizado, observé cómo se formaba una especie de vórtice luminoso sobre el edificio, creando un zumbido que resonaba en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente las luces comenzaron a disiparse, dejándome solo en la oscuridad, con la respiración agitada y el corazón latiendo desbocado. Me arrastré fuera del rancho, decidido a abandonar aquel lugar inmediatamente. Pasé el resto de la noche en mi tienda, sin pegar ojo, saltando al menor sonido. Al amanecer, con las primeras luces del día, recogí mi campamento y me alejé de aquel lugar sin mirar atrás. Lo que había buscado como un retiro tranquilo se convirtió en una experiencia que desafió mi comprensión del mundo. Aún hoy, cuando miro hacia el cielo nocturno, no puedo evitar buscar esas luces, preguntándome qué misterios ocultan y por qué eligieron revelarse aquella noche en Marfa, Texas. Era un frío atardecer de octubre en Texas, y yo, un exmilitar recién regresado de ultramar, me encontraba viajando de regreso a casa después de visitar a unos amigos en Houston. Mi nombre es Alex, y después de servir varios años en el ejército, pensé que había visto suficiente para no ser sorprendido fácilmente. Sin embargo, esa noche estaba a punto de experimentar algo completamente fuera de lo común. Mis medios para regresar a San Antonio eran limitados, así que decidí hacer autostop en la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que un tráiler se detuviera. El conductor, un hombre robusto con una barba tupida llamado Frank, se ofreció amablemente a llevarme. Su tráiler llevaba una carga de material electrónico hacia el oeste y San Antonio estaba en su ruta. La conversación fluía fácilmente entre nosotros, compartiendo historias de la carretera y experiencias de vida. Frank era un veterano de la carretera, con más de 20 años manejando tráilers por todo el país. Según él, había visto de todo, pero nada que no pudiera explicarse lógicamente. Todo cambió cuando la oscuridad se cernió completamente sobre nosotros. Estábamos en una sección particularmente solitaria de la Interestatal 10, con muy poco tráfico a nuestro alrededor y un cielo tan claro que las estrellas parecían perforarlo con su luz. De repente, Frank disminuyó la velocidad, entrecerrando los ojos hacia la carretera. ¿Ves eso?, preguntó con voz baja. Seguí su mirada y a lo lejos pudimos distinguir la silueta de lo que parecía ser un niño parado en medio de la carretera. Instintivamente, Frank frenó el tráiler, deteniéndose a unos metros del niño. La situación no tenía sentido. ¿Qué hacía un niño solo en medio de la carretera a estas horas de la noche? Sin pensarlo, bajé del tráiler, movido por mi entrenamiento militar para evaluar la situación y brindar ayuda si era necesario. «¡Hey, niño! ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?», grité, acercándome con precaución. No hubo respuesta. El niño permanecía inmóvil, su figura apenas iluminada por las luces del tráiler. Algo no estaba bien.
La temperatura había caído drásticamente en esa área y un silencio inusual envolvía el ambiente. Cuando estuve a solo unos pasos de él, el niño levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos, vacíos, parecían mirar a través de mí. Entonces, sin previo aviso, desapareció ante mis propios ojos, no como alguien que corre y se esconde, sino como si se hubiera esfumado en el aire. Paralizado por un momento, me di la vuelta para mirar a Frank, buscando alguna lógica o explicación. Él estaba fuera del tráiler. Su expresión era una mezcla de confusión y miedo. ¿Lo viste? Fue lo único que pude decir. Asentimos el uno al otro, sabiendo que lo que acabábamos de experimentar estaba fuera de toda explicación racional. Subimos de nuevo al tráiler, el silencio ocupando el espacio que antes llenaban nuestras conversaciones. Decidimos no detenernos hasta llegar a San Antonio, ambos incómodos con la idea de permanecer más tiempo en esa carretera. A medida que continuábamos, Frank rompió el silencio. He escuchado historias, sabes, de la gente de la carretera, cosas que no puedes explicar, pero siempre pensé que eran solo eso, historias. Su voz, normalmente fuerte y segura, ahora tenía un matiz de duda. Al llegar a San Antonio, Frank me dejó en una estación de servicio cerca de mi casa. Nos despedimos con un apretón de manos, la experiencia compartida creando un vínculo inesperado entre nosotros. «Ten cuidado», fueron sus últimas palabras antes de partir. Esa noche, mientras yacía en mi cama, no pude evitar reflexionar sobre lo sucedido. A pesar de mi entrenamiento y experiencias pasadas, lo que vi esa noche me recordó que hay fenómenos en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Aunque nunca volví a ver a Frank ni al niño en la carretera, esa experiencia permanece conmigo. Un recordatorio constante de que sin importar cuánto creamos saber, siempre hay misterios que están más allá de nuestro alcance. Hace algunos años, mientras servía en el ejército mexicano, experimenté algo que cambió mi percepción sobre las leyendas y los cuentos de terror que crecí escuchando. Lo que les voy a contar sucedió en el estado de Tamaulipas, un lugar conocido por su rica historia y, lamentablemente, por los desafíos de seguridad que ha enfrentado en los últimos tiempos. Mi nombre es Carlos Martínez y esta es mi historia. Era el año 2015 y mi unidad había sido desplegada en una operación de seguridad en las afueras de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Nuestra misión era patrullar las zonas rurales cercanas que habían visto un aumento en actividades ilícitas. Llevábamos semanas en esta operación, realizando patrullajes diurnos y nocturnos sin incidentes mayores. Sin embargo, una noche todo cambió. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en una pequeña comunidad a unos kilómetros de nuestra base temporal. La orden era realizar un reconocimiento de la zona bajo la cobertura de la noche para evitar ser detectados. Así, poco después del anochecer, nos preparamos para la misión. Éramos un grupo de 5, todos equipados y listos para lo que creíamos sería una noche de patrullaje más. A medida que nos adentrábamos en las tierras rurales, la civilización se desvanecía, dejando lugar a un paisaje solitario y silencioso, iluminado solo por la luna. No había rastro de la actividad que se nos había informado, pero seguimos adelante manteniendo la comunicación al mínimo y nuestros sentidos alerta. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras caminábamos cerca de un arroyo seco, escuchamos un lamento a lo lejos. Al principio pensamos que podría ser alguien en peligro, así que cambiamos nuestro curso en dirección al sonido. Lo que encontramos, sin embargo, no era lo que esperábamos. El llanto se intensificaba a medida que nos acercábamos, pero no lográbamos ver a nadie. La sensación en el aire se volvió pesada, casi como si pudiéramos tocar la desesperación y el dolor que esos lamentos transmitían.
Nos detuvimos en seco cuando el llanto se convirtió en un grito desgarrador que resonó a través del silencio de la noche. A pesar de nuestra formación y experiencia, algo en ese sonido nos paralizó. No era un grito humano normal. Estaba impregnado de una tristeza y una angustia que nunca había experimentado. Recordé las historias de La Llorona que mi abuela me contaba cuando era niño. Historias que siempre había descartado como simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, en ese momento, la realidad parecía fusionarse con la leyenda. De repente, a unos metros de distancia, vimos una figura. Era una mujer, vestida de blanco, caminando lentamente hacia el arroyo seco. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro, pero podíamos escuchar su llanto claramente. No había dudas, la figura y los lamentos coincidían con la descripción de La Llorona. Instintivamente levantamos nuestras armas, pero ¿cómo se dispara a un espectro? ¿Cómo luchas contra algo que pertenece más al mundo de los muertos que al de los vivos? La figura se detuvo y se giró hacia nosotros. Aunque su rostro permanecía oculto, podíamos sentir su mirada penetrante. El aire se volvió más frío y una sensación de profunda tristeza nos envolvió a todos. Entonces, tan repentinamente como apareció, la figura se desvaneció ante nuestros ojos, dejando tras de sí solo el eco de su llanto. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Eventualmente, regresamos a nuestra base, cada uno perdido en sus pensamientos. No hablamos mucho de lo sucedido esa noche, pero sé que ninguno de nosotros olvidará la experiencia. Desde ese día mi visión del mundo y de lo que es posible cambió. La leyenda de La Llorona, una historia que creí ficción, se convirtió en una realidad palpable para mí y mis compañeros esa noche en Tamaulipas. Aunque continué sirviendo en el ejército durante varios años después de ese incidente, nunca volví a experimentar algo similar. Sin embargo, la memoria de esa noche sigue tan viva como siempre, recordándome que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. El retorno del conductor sin rostro. Llámame Sara. Llevo siendo trailera más tiempo del que la mayoría puede imaginar, surcando incansablemente las extensas carreteras de nuestro vasto país, México. Mi vida se ha desplegado sobre el asfalto, transportando cargas de todo tipo, desde productos frescos que aún conservan el rocío de la madrugada, hasta pesados equipos industriales que son esenciales para el engranaje de nuestra economía. A lo largo de los años, me he acostumbrado a la soledad que acompaña a este oficio. La vastedad de la carretera abierta y la oscura cortina de la noche nunca han sido para mí fuente de temor. De hecho, he encontrado en esa soledad un tipo de paz raramente entendida por aquellos que no viven sobre ruedas. Pero entre todas las historias acumuladas en el baúl de mis recuerdos, hay una en particular que nunca he revelado a nadie. Una experiencia tan inusual y perturbadora que, incluso para mí, resulta difícil aceptar que realmente ocurrió. Es un relato que me ha perseguido en silencio, escondido en las sombras de mis pensamientos, aguardando el momento de ser contado. Fue una noche de octubre, cuando el frío comenzaba a morder los huesos y las hojas de los árboles se escuchaban al caer. Me encontraba en una ruta solitaria que atraviesa un bosque denso, conocido por ser el escenario de un accidente mortal años atrás. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y un silencio extraño acompañaba mi viaje. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras conducía concentrada en la carretera, noté algo peculiar en el retrovisor. A lo lejos, un conjunto de luces brillaba con intensidad, acercándose rápidamente. Pensé que era otro tráiler, quizás un compañero de ruta que también desafiaba la noche. Pero había algo inusual en esas luces. Eran más intensas, casi cegadoras. Cuando el vehículo comenzó a acercarse, noté que se trataba de un camión antiguo,
de esos modelos que rara vez se ven hoy en día en las carreteras, probablemente una reliquia de décadas pasadas. El camión parecía estar completamente restaurado, brillando bajo la luz de la luna, con un lustre que solo el amor y el cuidado meticuloso de un verdadero entusiasta podría lograr. O quizás solo mantenido por alguien que no ha podido dejar ir los recuerdos de tiempos más simples. A medida que el camión se iba acercando más, una curiosidad inquietante creció dentro de mí. A pesar de la claridad de mis faros, que iluminaban la noche y perforaban la oscuridad con su luz blanca y fría, era incapaz de distinguir la figura del conductor. Era como si la cabina estuviera envuelta en sombras impenetrables o vacía completamente. Sin embargo, el camión se mantuvo a mi lado con una precisión casi perfecta. Por un instante, mientras rodábamos juntos a través de la noche solitaria, volví mi mirada hacia la cabina del vehículo vecino. Esperaba, quizás ingenuamente, encontrar a otra alma que, como yo, desafiaba el descanso nocturno y buscaba en la carretera su refugio o su destino. Mi intención era compartir un gesto de camaradería, un asentimiento o una simple sonrisa que reconociera nuestra hermandad efímera en esa vasta red de asfalto. Pero la cabina continuaba envuelta en misterio, ocultando a su ocupante o su falta, dejándome con una sensación de intriga y una creciente inquietud. Pero no había nadie al volante. El camión no tenía conductor, al menos no uno que yo pudiera ver. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era posible, me dije. Debe haber una explicación. Quizás el conductor estaba inclinado, buscando algo en el asiento del acompañante, o... Entonces, el camión aceleró abruptamente, adelantándome y colocándose frente a mí. Las luces de su remolque parpadeaban como si estuvieran tratando de comunicarse, pero no había ningún mensaje que pudiera entender. Solo un vacío donde debería haber una persona, una presencia humana. Durante kilómetros, el camión me guió. Traté de adelantarlo, pero cada vez que lo intentaba, aumentaba su velocidad, manteniéndose siempre un paso por delante. La carretera se volvía más estrecha y las curvas más cerradas, y cada vez sentía más la presión del camión fantasmal. No sabía qué quería de mí, ni por qué me había elegido, pero su presencia era tan real y amenazante como cualquier otro vehículo en la carretera. Luego, tan abruptamente como había aparecido en mi vida aquella noche, el camión tomó un giro inesperado, desviándose de la carretera principal y adentrándose en el camino de grava que conducía hacia una antigua estación de servicio abandonada. La estructura estaba bañada en sombras, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, revelando décadas de olvido y desuso. El camión se detuvo con un ruido sordo que resonó en el silencio de la noche, justo al lado de los surtidores vacíos y oxidados. A pesar del temor que sentía ante esta enigmática situación, mi curiosidad se impuso sobre el miedo. No podía simplemente continuar mi camino sin descubrir qué misterios encerraba aquel camión y por qué me había guiado hasta ese lugar solitario. Con cautela, reduje la velocidad de mi propio vehículo y me detuve a una distancia segura, observando detenidamente el desenlace de aquel extraño evento. La puerta del conductor del camión se abrió lentamente, chirriando ligeramente con el movimiento. Era una escena surrealista, pues no había nadie que la empujara. La puerta parecía moverse por voluntad propia. Miré fijamente, esperando ver al conductor finalmente revelarse, pero para mi asombro y creciente inquietud, no había nadie en absoluto. La cabina estaba vacía, como si el vehículo hubiera estado conduciendo solo todo este tiempo, guiado por alguna fuerza desconocida y posiblemente sobrenatural. La noche, antes simplemente tranquila, ahora se cargaba de una atmósfera espesa y pesada, llena de preguntas sin respuesta y de un misterio que se profundizaba con cada momento que pasaba. En ese momento, un sonido me sobresaltó, un golpe sordo proveniente del remolque.
Me acerqué, mis pasos resonando en el silencio de la noche. Abrí la puerta trasera del remolque y el aire frío me golpeó la cara. Dentro no había nada, solo viejas cadenas que colgaban del techo y se balanceaban suavemente. De repente, el sonido de un motor rugiendo me hizo saltar. Volví la vista hacia donde había dejado mi camión, pero no estaba allí. En su lugar, el camión fantasmal comenzó a moverse nuevamente, alejándose por la carretera, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera existido. Quedé allí, en medio de la nada, con mi corazón latiendo en mis oídos y la certeza de que había algo en esa carretera que no quería ser olvidado. Algo que regresaba, año tras año, buscando algo o a alguien. Aquella noche dejó una marca indeleble en mi existencia. A pesar de que seguía adelante con mi carrera de trailera, el recuerdo de aquel encuentro con el camión sin conductor permanece fresco en mi memoria. Cada año, cuando se aproxima el aniversario de aquel trágico accidente, un escalofrío me recorre al encontrarme de nuevo en esa misma carretera. Me pregunto si aquel misterioso vehículo volverá a surgir de la nada, llevando consigo los secretos y sombras de su pasado oculto. En las noches previas a la fecha, mi mente se llena de especulaciones y teorías sobre lo que realmente aconteció. ¿Era acaso el espíritu del antiguo conductor atado eternamente a ese tramo de carretera, incapaz de descansar en paz? ¿O simplemente mi imaginación, alimentada por las largas horas de soledad y la monotonía de la carretera, había creado una fantasía más realista de lo normal? La parada del olvido. Desde hace más de una década, mi existencia se ha entrelazado con el sinuoso camino de la carretera. Me he entregado por completo al solitario encanto de recorrer distancias que parecen infinitas, siempre acompañada por el constante murmullo del asfalto bajo las ruedas. Soy conocida en el mundo del transporte simplemente como Yo, y he encontrado mi hogar entre el rugir del motor y el compacto espacio de la cabina de mi camión. Este camión, un imponente vehículo de acero y diésel, es mi compañero fiel en cada viaje, un aliado que conozco tan profundamente que a veces creo entender sus sonidos metálicos mejor que los latidos de mi propio corazón. La noche en que todo comenzó era una de esas noches desprovistas de estrellas, donde la oscuridad parece cobrar vida propia y devorar cualquier luz que se atreva a brillar en el firmamento. La luna, tímidamente colgada en el cielo, parecía estar siendo tragada por un horizonte hambriento y sombrío. El aire estaba cargado de un frío implacable, de esos que no solo te rozan la piel, sino que se infiltran en tus huesos, helando cada fibra de tu ser sin la menor piedad. Fue en este escenario, bajo el manto de una noche que parecía esconder secretos oscuros, donde mi relato tomó un giro hacia lo desconocido. Con el volante entre mis manos y el camino desdibujándose frente a mí, no tenía idea de que estaba a punto de adentrarme en una experiencia que desafiaría mi percepción de la realidad y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi solitaria existencia en la carretera. Había estado manejando desde Nashville con destino a Little Rock. Las rutas estaban inusualmente tranquilas, un sereno mar de silencio cortado solo por el sonido de mi motor. Alrededor de la medianoche, con los párpados pesados y el café de la última parada ya olvidado, decidí que necesitaba un descanso. No era plan de quedarme dormida al volante y terminar siendo parte del paisaje desolado de la interestatal. Así fue como vi el letrero oxidado que anunciaba la parada del olvido a un lado de la carretera. Un nombre curioso, pensé, mientras giraba el volante para entrar en el pequeño estacionamiento de grava. El lugar no era más que una vieja cafetería que parecía sacada de otra época, con su neón parpadeante y las ventanas sucias. Al entrar, el tintineo de una campanilla anunció mi llegada. El interior estaba bañado en una luz amarillenta que apenas lograba llenar los rincones.
Unas pocas personas estaban dispersas en las mesas, mirando sus tazas de café o perdidas en sus propios pensamientos. Al fondo, un hombre mayor con una barba descuidada y una gorra de camionero descolorida leía un periódico que parecía haber visto mejores días. Me acerqué al mostrador donde una mujer de mediana edad, con cabello rubio y ojos que habían visto demasiado, me sonrió con cansancio. «¿Qué va a ser, querida?», preguntó con una voz que arrastraba el peso de innumerables madrugadas. «Solo un café, gracias, negro», respondí dejando unos billetes en el mostrador. Ella asintió y se giró para preparar la bebida. Mientras esperaba, mi mirada vagó por el lugar. Algo en la atmósfera me hacía sentir incómoda, como si una bruma invisible flotara en el aire, pesada y opresiva. Los clientes parecían más figuras de cera que personas vivas, inmóviles y extrañamente silenciosos. Con mi café en mano, me senté en una mesa cerca de la ventana. El líquido caliente poco hizo para disipar el frío que se había colado en mis huesos. Fue entonces cuando noté que el hombre del periódico me observaba con intensidad. Sus ojos grises me estudiaban con una mezcla de curiosidad y algo que no supe interpretar. Decidí ignorarlo y saqué un mapa de carreteras, planificando mi ruta para continuar el viaje. Pero el silencio del lugar era ensordecedor. Un silencio que se arrastraba bajo la piel y se asentaba en la mente. Miré a mi alrededor nuevamente y me di cuenta de que ninguno de los presentes hablaba. No había conversaciones, ni risas, ni el sonido de cubiertos contra platos, solo el ocasional chirrido de una silla o el golpe sordo de una taza en el mostrador. Finalmente, no pude contener mi curiosidad y me dirigí al hombre del periódico. «Disculpe, ¿viene a menudo por aquí?», pregunté, intentando sonar casual. Él bajó el periódico, revelando una mirada cansada y arrugas profundas marcadas por el tiempo. «No lo sé», respondió con voz ronca. «No recuerdo muy bien cómo llegué aquí, ni cuándo fue la última vez que estuve en otro lugar». Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo podía alguien no recordar algo tan fundamental? Quise preguntar más, pero él se volvió hacia su periódico de nuevo, cerrándome cualquier camino hacia más respuestas. Inquieta, me levanté y me acerqué a la mujer del mostrador. «¿Hay algo extraño en este lugar?», pregunté en voz baja. Ella se detuvo, mirándome fijamente, luego suspiró. «Todos los que vienen aquí dicen lo mismo. Sienten que algo no está bien. Algunos no recuerdan cómo llegaron, otros no pueden irse. Es como si este lugar…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Como si este lugar te atrapara en un bucle, sin principio ni fin». El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo frío y calculador. Terminé mi café de un trago y me levanté precipitadamente. «Gracias por el café», dije, dirigiéndome hacia la puerta con pasos que querían ser más rápidos de lo que mi cuerpo permitía. Al salir al aire frío de la noche, miré atrás una última vez. La parada del olvido se erguía solitaria en la oscuridad, un faro para los perdidos. Prometí no detenerme nunca más en un lugar del que no conociera nada, un lugar que robaba recuerdos y atrapaba almas. Desde esa inquietante experiencia, cada vez que conduzco de noche por esa misma carretera, siento un impulso irrefrenable de acelerar al pasar por donde debería estar el letrero de «La parada del olvido», aunque este ya no se materializa en la oscuridad. Evito mirar por el espejo retrovisor, temiendo que cualquier destello de recuerdo pueda enredarme de nuevo en ese lugar espectral. Algo profundo y oscuro en las sombras me susurra que mirar atrás no solo podría hacerme perder mi camino, sino que también podría borrar de mi mente el cómo seguir adelante. Movida por la curiosidad y la inquietud que aquella noche dejó en mi espíritu, decidí investigar más sobre la parada del olvido. Sin embargo, después de varias búsquedas exhaustivas y consultas en mapas antiguos y nuevos, la conclusión fue escalofriante. No existía registro alguno de tal lugar, ni en mapas, ni en memorias locales, ni siquiera en conversaciones con otros camioneros. Era como si
La parada del olvido hubiera sido un espejismo, un fantasma de carretera que aparecía solo para aquellos destinados a perderse momentáneamente en su misterio. Esta revelación solo añadió una capa más de misterio y cautela a mis ya muchas noches solitarias en la carretera.